Todas las presentaciones, bienvenidos, bienvenidas a este café virtual donde hoy vamos a estar hablando de aprende a gestionar tu interior, aprende a gestionar tu mundo interior. Y es que recordad que yo siempre os cuento un poquito de dónde vienen los temas que os comparto, de dónde viene esa inspiración, para que también os deis cuenta que no necesitamos nada, que la vida nos aporta la información que necesitamos en cada momento. Y hoy la vida me ha aportado la posibilidad de escribir el prólogo del nuevo libro de una persona muy querida para mí y leyendo su libro mm, había un sabio que exactamente decía estas palabras, ¿no? Aprende a gestionar tu interior y he dicho, sí, claro, quiero hablar de esto hoy en el café virtual, quiero hablar de cómo aprender a gestionar ese mundo interno. Y quiero empezar contándote una historia propia porque todos tenemos que gestionar este interior para que aprendas realmente qué significa esto de gestionar tu interior. Esta semana, bueno, la semana pasada, fui al osteópata y sabéis que yo canalizo y que recibo mensajitos de mis seres existenciales, que recibo mensajes de mi registro acásico, que trabajo con el registro acásico en todo lo que hago y en especial, sobre todo en estas transmisiones y en mis sesiones, en mis programas también, en cada curso, en cada libro que escribo, los utilizo. Y fui al osteópata a tratarme un tema que fue como un calambre que me dio este verano, en julio, me dio un calambre en la espalda y bueno, llegué al osteópata y me decía, no, estás preparada, estás preparada. Y yo decía, ¿estoy preparada para qué? Pero yo sentía que no había sido el momento todavía de trabajar ese calambre que me dio, ¿no? Y lo iba arrastrando ahí en la espalda, en todo lo que era el cuello y tal. Y esa vocecita andaba ahí como, estás preparada para trabajar eso a nivel del cuerpo, obviamente. Pero sabemos que el cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, obviamente, este tirón pues guardaba muchas emociones. Y es que además cuando me dio el tirón, fue un momento muy intenso y de muchísimo trabajo interno, porque fue exactamente cuando estaba lanzando mi nuevo libro, Suspiros Acásicos, la maestría de ello. Y este libro es potente. Este libro no es simplemente potente por el conocimiento que transmite, por la geometría sagrada que contiene, sino que es potente porque la creación del libro ya ha sido de pura sanación. La publicación del libro ha sido de pura sanación. Entonces ya de por sí el libro tiene ese poder de sanar, ese poder de aumentar tu conciencia. Y cuando estaba en pleno proceso de creación del libro, pues obviamente se movieron muchas cosas. Y ese tirón fue una biologización a, bueno, a todas esas estructuras que tenía que flexibilizar para que ese libro viera la luz. Entonces, cuando fui al osteópata, obviamente, pues yo sentía, ¿no? Esa voz que me decía, estás preparada, estás preparada. Y yo decía, pero ¿para qué tendré que estar preparada, no? Y claro, esta semana, wow, mi mundo interno estaba a flor de piel. Entonces, ¿qué significa esto de tener tu mundo interno a flor de piel? Pues significa que vas a estar intranquila, significa que tus emociones van a aflorar, significa que vas a empezar a percibir o puedes estar percibiendo programas que quizás ya habías trabajado, pero que se te vuelven a mostrar, miedos que quizás habías trabajado, pero se te vuelven a mostrar. ¿Por qué se me volvieron a mostrar? Porque obviamente al trabajar la biologización, ¿vale? Toda esa energía que estaba anclada en el cuerpo físico comenzó a liberarse. Ahora, cuando me decían, ¿estás preparada?
era estás preparada para gestionar tu interior, estás preparada para gestionar tu mundo interno, estás preparada para gestionar esos miedos, esos programas, esas activaciones internas que ya has trabajado antes, que ya eres consciente de ellas, pero que se van a volver a mostrar para que aprendas a verlas, a percibirlas y a no reaccionar. Y eso se llama gestionar tu mundo interno. Y esto es realmente la espiritualidad. Cuando yo os digo que la tecnología espiritual es el conocimiento del ser humano aplicado, la espiritualidad real es exactamente esto, es tener las herramientas para que cuando tu mundo interno comienza a moverse, comienza a entrar en caos, comienza a activarse, tú sepas gestionarlo. Y al saber gestionarlo, estás implementando la espiritualidad. Estás implementando, estás anclando el conocimiento que ya tienes, lo anclas en sabiduría. ¿Por qué? Porque estás en conciencia. Estás consciente de cómo es ese mundo interno. Y eso es realmente la espiritualidad. Volver a ese amor, a esa luz que hay en tu interior. Es en ese momento en el cual tu mundo interno se está activando porque estás soltando algo que quizás, en este caso, en mi caso que te he comentado antes, que tu cuerpo está liberando una emoción que estaba ahí anclada, es saber gestionarte y no hacer partícipe de tu mundo interno a todo el externo, es decir, no crear un drama emocional. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Aplicando las herramientas que ya vamos compartiendo en todos estos cafés virtuales, aplicando las herramientas que vas aprendiendo por el camino, aprendiendo a conocerte. Porque cuando nos vamos conociendo, vamos viendo cómo esa matriz de tu realidad está creada, sobre qué programas está basada. Entonces puedes adelantarte a los programas, puedes adelantarte a tus emociones, puedes gestionar tus emociones. ¿Por qué? Porque las conoces, porque sabes tus programas, porque sabes el mapa de ruta hacia tu interior. ¿Vale? Porque sabes el mapa de ruta que te lleva a tu alma, que te conecta con tu divinidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos salimos al externo, ¿vale? Cuando hay algo, puede ser, nuestro mundo interno está ahí, ¿vale? Está ahí. Es como el mapa de tu ciudad. Ahora, si tú tienes que ir de aquí al centro y no sabes por dónde vas a ir con miedo, vas a ir quizás con angustia, vas a ir quizás con expectativas, vas a ir quizás no sabes en cuánto tiempo vas a llegar, ¿vale? Pero cuando conoces tu mundo interno, sabes que para ir de aquí a tu divinidad, a tu gozo interno, al amor incondicional que tienes en tu ser, a tu propia luz, sabes que hay un programa de rechazo, sabes que hay un programa de traición, sabes que hay una emoción bueno, que te activa, no sé, el miedo a estar solo. Sabes que en ese mapa, en la siguiente esquina, cuando sucede una acción como esta, se te va a activar la rabia. Entonces estás preparada, te adelantas, ¿vale? Entonces nuestra vida va fluyendo, va transcurriendo entre estoy en casa, estoy en mi divinidad, estoy en mi gozo, estoy en mi amor propio, estoy en mí, estoy conectada con mi intuición y que esa es tu casa y el mundo externo. Es decir, tengo que ir al centro de la ciudad. ¿Vale? Porque tengo que ir a trabajar, porque me tengo que enfrentar a un nuevo proyecto, porque salgo a bailar y conozco a alguien. Eso es la parte terrenal, eso es la experiencia, eso es como nosotros vamos a estar experimentándonos. Entonces, claro, si yo ya sé que el camino de mi divinidad, de mi gozo, de mi amor incondicional, de mi templo interno,
para ir de aquí afuera, la salida es muy rápida, pero a la vuelta hay emociones, hay imprevistos, hay caos externo. Y eso, si tú sabes qué camino tienes que recorrer para volver a tu templo, se hace mucho más fácil. Y eso se hace gestionando ese mundo interior, eso se hace implementando la tecnología espiritual, eso se hace convirtiendo todo el conocimiento del ser humano en sabiduría, es decir, poniéndolo en práctica. Porque como yo siempre os digo, el maestro se hace con la práctica. El maestro puede tener todo el conocimiento, pero si no lo ancla en él, eh, eh, es como un maestro que no puede dar clase en el colegio, ¿vale? Porque sí tiene el conocimiento, pero ¿de qué le sirve? Entonces hay que ponerlo en práctica. Entonces, cuando tú sabes cómo funciona tu mundo interno, sabes volver a tu divinidad, sabes volver a tu gozo interno, sabes volver a ese amor incondicional. Entonces, cuando estás volviendo del centro de la ciudad, del caos, del drama, cuando se te activa, cuando vas a hacerte una sanación y se te activan las emociones porque las estás liberando de tu cuerpo biológico, llega el momento de gestionarte eso. Llega el momento de volver de nuevo a tu alma. ¿Y cómo lo hacemos? Observándolo, conociéndonos, bañando toda esa realidad interna de humildad, de compasión, de amor interno, recordándote que eso no es real, recordándote que eso simplemente es un miedo para desconectarte de quien tú realmente eres. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es esa separación. ¿Sabes cuando vas en el metro de Londres que te dicen "main the gap between the train and the platform"? Que es como observa esa separación, ¿vale? Esa separación es la distancia que hay de tu templo interno al centro de la ciudad, de tu casa al centro de la ciudad. Entonces, si tú observas esa separación, ¿qué me separa hoy de mí? Este mundo interior. ¿Qué está hoy experimentando este mundo interior? Una identidad caducada. ¿Cómo es esa identidad caducada? Esto lo trabajamos nosotros muchísimo cuando estamos haciendo Divinity. Divinity es el camino de vuelta a tu alma, es observar ese gap, es observar esa separación. La separación que me separa ¿de qué? De poder estar experimentándome en ese amor incondicional, en ese gozo, en ese disfrute, en esa luz interna constantemente. Y es normal, porque si estuviéramos experimentándonos todo el tiempo en esa presencia, estaríamos iluminados. Y no hemos venido aquí a eso, hemos venido aquí a... Obviamente, si hemos venido a estar iluminados, si eso es posible y lo podemos conseguir, genial. No sé ahora si hay alguien que esté iluminado. Yo desde luego no lo estoy, pero estoy aprendiendo a hacer ese camino de vuelta al alma cada vez más rápido. ¿Por qué puedo hacer ese camino de vuelta cada vez más rápido? Porque, hombre, ya conozco el camino, ya conozco cómo ir de mi casa al centro de la ciudad, ya conozco que si hago ese camino, hoy voy a llegar más rápido porque hay menos tráfico, pero que quizás si hago el otro camino, bueno, pues voy a aprender algo más o voy a conocer algún lugar que no conocía anteriormente, ¿vale? Entonces, eso es gestionarse tu mundo interno. Y este mundo interno se puede activar de muchísimas maneras, ¿vale? La oscuridad en tu mundo interno, la sombra en tu mundo interno, se va a activar de muchísimas formas. ¿Cómo se va a activar? Bueno, pues se puede activar, por ejemplo, a través del trabajo corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como hemos dicho antes, habla lo que la boca calla. ¿Vale? Entonces, todo este mundo interior emocional, si no nos lo sabemos gestionar, se planta en el cuerpo. Entonces, obviamente, va a haber desequilibrios en el cuerpo que, si no son tratados correctamente a todos los niveles, puede llegar a una biologización en forma de enfermedad. Entonces, obviamente, la espiritualidad no es algo que
que sea pasajero, no es hago una meditación y ya está, no es voy a hacer una terapia y ya está, no, es hacer ese camino de vuelta a tu alma, aprender esas herramientas e implementarlas diariamente para convertirte en tu propio maestro, para convertirte en tu propio conductor, guía que te lleve del centro de la ciudad, donde está el caos, donde está la parte terrenal, donde está el trabajo, donde está la familia, donde está todo lo que se supone que hay que hacer diariamente, que te lleve a tu centro interno, a tu templo interno, a tu casa interna, ¿vale? Pero claro, si no sabemos gestionar nuestro interior, si no tenemos ese GPS, si no tenemos esa información de nuestro mapa de ruta interno, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. ¿En qué? En las emociones, en la identidad de quien creo que soy, que no soy, en los programas ancestrales que pulsan en nosotros porque formamos parte de un inconsciente colectivo familiar, pero también social, ¿vale? Nos vamos a perder en lo que nos digan los demás. Nos vamos a perder en las señales en otro idioma que no sabemos lo que significa. Fijar que yo que vivo que soy española, pero que vivo en Suiza, al principio era, pero estas señales para conducir, yo decía, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo que tengo que ceder a los que vienen de la derecha si en España se cede al que viene de la izquierda? O sea, eh, eh, te vas a salir de tu centro porque tienes una estructura, ¿vale? Pero al salir de tu centro, vas a expandir también tu estructura, vas a hacerte más flexible. ¿Vale? Vas a hacer también tu mundo interno más flexible y vas a aprender a experimentarte en esas emociones y al saber experimentarte en esas emociones vas a darte cuenta de lo que te sirve y de lo que ya no te sirve. Entonces, cuando empiezas a desechar aquello que ya no te sirve, es como cambiar de coche a un coche mucho más potente. O como decir, bueno, en vez del coche hoy, que hay mucho tráfico, voy a coger la moto que va más rápido y que puedo adelantar mejor. ¿Vale? Entonces vas a saber llegar más rápido, con más confort a tu templo interno, a tu interior. ¿A qué? A ese amor incondicional. Y cuando llamo amor incondicional, no es el amor que tú puedas estar imaginándote. No va de querer o no querer, va de sentir una plenitud interna, un gozo interno, sentir una sensación de rendición ante todo ese mundo interior, porque entiendes y comprendes que ese mapa está ahí para yo aprender a gestionarlo, para yo aprender ese camino, para yo salirme del camino, de mi centro y saber volver rápidamente. Es para hacer la maestría. Esa es la maestría, ¿vale? Esa es la maestría. Y si estás sintiendo en este momento que como que hay una separación en ti, ¿vale? Como que te falta algo, ese vacío existencial es que todavía no conoces ese mapa para volver del centro de la ciudad a tu templo interno. Estás separada, te falta el conocimiento del ser humano, te falta implementar la tecnología espiritual, yo la llamo tecnología espiritual y cuántica. ¿Por qué? Porque esto es el mundo cuántico, es el mundo que no vemos, que está regido por unas leyes, que está regido por emociones, que está regido por pensamientos, que está regido por energías, que está regido por toda una parte de ti que forma parte, que es parte de ti, de tu ser, de tu esencia, pero quizás todavía no lo puedes percibir.
¿vale? Entonces, conforme vayas haciendo, implementando ese conocimiento del ser humano en ti, conforme vayas sabiendo cómo funciona la manifestación de esta realidad, conforme vayas conectando con tus sentidos, con tu cuerpo, con tu inconsciente, con tu mundo interno, todo aquello que no se ve pero que se siente, ¿vale? Vas a ir creando ese mapa. Y al ir creando ese mapa vas a poder cada vez volver más rápido a tu interior, a tu divinidad. Y esto es muy bonito porque ya lo he contado seguramente en alguno de los vídeos, pero cuando yo me caí en el burnout, si has leído mi libro sabes de lo que hablo, eh, pues yo les decía los registros acásicos. Pero ¿cómo? Si estaba en el mejor momento de mi vida, ¿por qué me habéis traído esto, no? ¿Por qué ahora? Si yo tenía mi plan de 3 años y ¿por qué justamente ahora tengo que pasar por esto? Y me dijeron, porque tienes que saber cuál es el camino de vuelta ahí. Entonces, como ya has estado ahí, ya has percibido ese gozo, ya has conocido lo que puedes llegar a ser cuando estás conectada con todo tu potencial interno, ahora te vamos a llevar al otro lado. Es como estás en tu templo interno, te tapan los ojos, te llevan al centro de la ciudad y te dicen, ahora vuelve a casa. Y tú dirás, pero ¿y dónde está el mapa de ruta? No, el mapa de ruta es simplemente tu intuición. Entonces te sueltan en la ciudad y dices, intuición, háblame, ¿no? Y antes, ¿cómo se guiaban? Pues diríamos por la estrella, por el lucero del alba, ¿no? Por la estrella polar. Bueno, pues tu intuición es esa estrella polar que te va a guiar hacia esa divinidad. Pero claro, eh, a veces trabajar con la intuición requiere de creer en ella. Y para creer en ella tenemos que quitarnos ese velo, ¿vale? Y ese velo de la mente. Entonces, poco a poco, conforme vamos haciendo ese trabajo espiritual, ese trabajo interno, conforme vamos implementando las leyes cuánticas en nuestra vida, conforme vamos conectando más con nuestro mundo cuántico, con nuestro mundo interno, somos capaces cada vez más de darnos cuenta y de percibir cómo nos habla nuestra intuición. ¿Vale? Y conforme vamos conectando más con esa intuición, conforme vamos escuchándonos más, conforme vamos conectando más con nuestro cuerpo, es entonces que ese mapa de ruta comienza a ser más conocido por nosotros. Pero esto es un trabajo diario. Y al principio puede ser, pues bueno, como eso, como cuando recorremos la ciudad por primera vez, ¿no? Pues inquietante, ¿por qué? Porque no sabemos por dónde vamos a ir, no sabemos, pero los transeúntes aparecen, los ángeles en forma de personas aparecen, las personas que nos dan información por el camino. Si preguntamos, nos llega la información. ¿Para qué? Para llegar a nuestro destino, que es ese templo interno. ¿Vale? Así que aprender a gestionar tu mundo interno realmente te trae muchos beneficios, porque es volver a casa. Y cuando vuelves a casa, es esa sensación, esa plenitud, es como volver a casa por Navidad, ¿no? Que tienes todo el banquete ahí, toda la abundancia que no has tenido en todo el año. Bueno, pues eso está disponible para ti todos los días del año, cada mañana, cada noche en tu vida, pero tienes que saber volver a casa por Navidad. Entonces, la Navidad interna puede estar dentro de ti todos los días de tu vida. ¿Y qué es la Navidad? ¿Vale? La Navidad es recibir la luz en ti y volver a ti, volver a tu esencia, volver a tu divinidad, volver a tu gozo interno, es recibir tu propia luz. Pero ¿cómo recibimos nuestra propia luz? Recibimos nuestra propia luz cuando hemos hecho hueco para recibirla y la recibimos y hacemos hueco cuando observamos la sombra, cuando observamos ese vacío interno, cuando observamos
ese camino que decimos, uff, no tengo ni idea por dónde ir. Pero al final, simplemente al poner la intención en ver ese camino, ya le estás poniendo luz y ya te estás permitiendo abrirte a recibir más luz en ti, que significa más conciencia. ¿Vale? Más conciencia. Y cuanto más conciencia tenemos, más vivimos en plenitud. Y eso es un gran regalo, eso es un gran banquete de Navidad. Eso es una gran abundancia. Porque ahí es cuando te das cuenta que ya no necesitas nada, sino que lo tienes todo. Y que lo único que tienes que hacer es pedirlo. Y entonces te darás cuenta que no pedías lo suficiente, que no pedías lo suficiente, que podías pedir muchísimo más y no lo estabas pidiendo por miedo. Y esa es una sensación tan bonita porque te das cuenta que cuando tienes tanto, no te queda otra que dar, que compartir, que ver a la otra persona sonreír cuando recibe lo que tú estás dando con tanto gozo. Pero no es lo mismo dar desde ese gozo interno que dar porque crees que tienes que dar. No es lo mismo. Es como ir al centro de la ciudad sin dinero o ir al centro de la ciudad con dinero. No es lo mismo, ¿verdad? Es ir al centro de la ciudad sintiéndote abundante y disfrutando de todo, aunque no necesites comprar nada, pero sabes que puedes. O ir al centro de la ciudad y observar el mundo y no experimentarlo porque estás en la carencia. Cuando tu mundo interno está lleno, cuando te gestionas internamente, todo el externo cambia, porque lo que hay dentro hay fuera. Bueno, pues aquí creo que nos quedamos con este café virtual de hoy. Espero que te haya podido dar muchísima inspiración para comenzar a aprender a gestionar ese mapa interno. Simplemente pregúntate, ¿cómo estoy de separada? ¿Cómo conozco este mapa de ruta? ¿Conozco realmente el mapa de ruta de mi divinidad, de mi centro interno al centro de la ciudad? ¿O estoy más en el centro de la ciudad y no tengo una idea de cómo volver a casa? Pregúntate, porque cuando sabes dónde estás, ahí ya puedes comenzar a dar pasos. Pero si ni siquiera sabes dónde te posicionas, es muy difícil empezar a dar pasos porque vas a estar así. Y otra vez aquí, y otra vez aquí, y otra vez aquí. ¿Y eso qué significa otra vez aquí? Pues que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma matriz cuántica. ¿Vale? Entonces se necesita un punto de inflexión, un punto de conciencia para poder salir de ahí. Así que haz esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Y si no lo sabes, me puedes mandar un mensajito y podemos conocernos y te podré quizás asesorar para ver cuál es tu siguiente paso, porque yo también estuve ahí. Yo también estuve ahí preguntándome y sintiendo, es que tengo un vacío interno y no sé cómo llenarlo. Claro, no conocía ese mapa de ruta de vuelta a mi templo interno. Pues me encantará saber si tú lo conoces, me encantará saber cómo sientes esta información en tu ser y bueno, nos vemos la semana que viene, el lunes, ahora sí, el lunes en el café virtual y si te apetece, hoy tenemos nuestro círculo de sacerdotisas cósmicas de noviembre. Así que en mis redes sociales tengo los links y te puedes apuntar si así lo sientes. Te mando un abrazo y hasta el lunes que viene. Bye bye.